Bueno, a continuación presentaré la etapa de diseño de software. Como primer punto tenemos qué es el concepto de diseño de software. Un diseño de software son ciertas técnicas y principios con un propósito que es crear un software con excelente calidad. ¿Excelente calidad a qué me refiero? Me refiero a excelente calidad al extraer datos, al introducir datos, al interactuar con el usuario, ser amigable con el usuario. Cada uno de estos diseños describe los datos que debe requerir el software. Para esto debemos tener también un diseño de datos, un diseño arquitectónico, un diseño de interfaz y un diseño de algoritmos. El diseño de datos es analizar cuáles vamos a necesitar para nuestro sistema. Por decir, queremos una tienda de abarrotes. Pues necesitamos un dato que es el jabón, cuánto cuesta, cuánto es el importe, el IVA, todo eso. ¿Ok? La siguiente sería el diseño arquitectónico. Esto quiere decir la relación entre cada uno. Por decir, cuando hacemos una base de datos, tenemos que traer una consulta. Consulta de, quiero el nombre de un niño y también debe aparecer su edad, de dónde vive, o sea, deben llevar todos los relacionados, todos los asuntos para que esté bien descrito el producto. El otro sería la interfaz. El interfaz es cómo interactúa el mismo sistema y el sistema con el usuario. Eso quiere decir la arquitectura de interfaz. Y el diseño de algoritmos es el software con el cual nosotros vamos a decirle qué quiere hacer. Quiero que me aparezca un producto, pues voy a poner producto, voy a poner su precio, voy a poner todos los elementos y reunirnos para tener una buena estructura y ser eficientes. Bueno, para esto debemos también descifrar cuál es el interfaz de comunicación. ¿Qué tipos de interfaz de comunicación tenemos? Esta es de BRML. Esta se refiere a que solo interactúa con sitios de internet. Y los nodos de comunicación. Los nodos de comunicación son Java, JavaScript, HTML, todos esos donde podemos programar y decir qué puede hacer. El siguiente punto serían los métodos de diseño y de arquitectura. Como primer punto tenemos los orientados al flujo, es decir, cómo va a salir nuestra información, cómo es que la vamos a pedir y cómo es que nos lo va a dar. La siguiente sería el orientado a objetos. Esto va más enfocado y más estructurado hacia lo físico, lo lógico y lo ejecutable. El siguiente sería diseño de orientación de datos. Esto o de atributos. Esto va a requerir cuáles son las necesidades de nuestro sistema, qué es lo que queremos, cómo es que lo queremos. Y el siguiente punto serían las notaciones de procedimental. Estos son diagramas de flujo. Los diagramas de flujo pues nos los enseñan en Java, cómo obtener nuestros datos, cómo queremos el resultado. El siguiente serían las tablas de dispersión y la siguiente serían los lenguajes estructurados o pseudocódigos. Estos son elementos como podemos calcular o describir para nuestro sistema. Diseño del software. Existen 3 metodologías de diseño de software. Una de ellas es diseño de datos, que transforma el modelo del campo de información creado durante el análisis en las estructuras de datos que se van a requerir para implementar el software. La segunda metodología es diseño arquitectónico, que define las relaciones entre los principales elementos estructurales del programa. Y por último, diseño procedimental. Este tipo de diseño transforma los elementos estructurales en una descripción procedimental del software.
De acuerdo a los requerimientos que desee el cliente, estos mismos servirán a crear una guía para que posteriormente se puedan leer y entender los que construyan el código y asimismo los que le dan mantenimiento al software. Para evaluar la calidad de una presentación de diseño, se deben establecer criterios técnicos para un buen diseño como lo son. Debe producir un diseño usando un método que pudiera repetirse según información obtenida durante el análisis de requisitos de software. Presentar una organización jerárquica que haga un uso inteligente del control entre los componentes del software. Los procesos. En los procesos tenemos distintas maneras de enfocarnos más que nada, y una de ellas es primeramente un diseño. El diseño debe de contener abstracciones de datos y procedimientos. También el diseño debe proporcionar una completa idea de lo que es el software, sobre todo enfocado a los dominios y de los dominios que sean funcionales y que el comportamiento desde el punto de vista de la implementación sea buena y precisa lo que el usuario necesita. Debe conducir a interfaces que reduzcan la complejidad. En este caso, para que el usuario sepa usarlo de mejor manera, tiene que estar sumamente fácil para que no haya algún tipo de error por medio del usuario. Debe producir un diseño usando un método que pudiera repetirse según la información obtenida durante el análisis de requisitos del software. Esto quiere decir que realmente pueda ser útil para el usuario, ya sea repetitivo, dependiendo de la problemática que queremos corregir. Partes del diseño de un software. Primeramente tenemos el análisis, en donde detectamos el problema, la problemática, qué es lo que se quiere, pues más que nada, resolver. Iniciamos por un producto, qué es lo que el cliente pide, y en este caso pues tenemos la realidad, el modelo. En el modelo es algo que el usuario no puede ver, solamente tú como programador. Él no lo puede entender hasta el momento en el que ya interactúa con el software. Y bueno, basándonos en el análisis, pues podemos hacer el diseño, que es lo que el usuario ya tiene interacción con el software, lo está ocupando, es de fácil utilidad para él gracias al diseño. Es como un intérprete hablando dentro del software para que el usuario pueda usarlo. Diseño de salida. En este caso, la salida se refiere a los resultados e informaciones generadas por el sistema. Para la mayoría de los usuarios, la salida es la única razón para el desarrollo de un sistema y la base de evolución de su utilidad. Tiene como principales características determinar que la información que está presente visual, ya sea verbal o impresa, para poder sacar información por medio de ellos. Disponga la presentación de la información en un formato aceptable, que sea un formato que sea fácil de ver, que sea fácil de comprender. Decida cómo distribuir la salida entre los posibles destinatarios. Diseño de archivos. Incluye decisiones con respecto al contenido del propio archivo, como si fuera a emplear para guardar detalles de las transacciones, datos históricos o información de referencia. Como principales características son datos que deben incluirse en el formato de registros de contenido del archivo, la longitud de cada registro con base a las características de los datos que contenga, la secuencia o disposición de los registros dentro del archivo. Esto quiere decir que es lo que está enfocándonos un poquito más a base de datos, lo que está dentro de el software, algo que se está quedando ahí adentro, toda la información importante. Diseño de interacciones con la base de datos. La mayoría de los sistemas de información, ya sean implementando en sistemas de cómputos grandes o pequeños, utilizan una pequeña o grande base de datos.
que pueden abarcar varias aplicaciones. Por esta razón, estos sistemas utilizan un administrador de base de datos. En este caso, el diseñador no construye la base de datos, sino que consulta a su administrador para ponerse de acuerdo con el uso de esta en el sistema. Esto es sumamente importante porque al momento de que el usuario interactúa con el software, tiene que llevar esa información a la base de datos. Todo lo que quiera guardar tiene que ir a la base de datos para que en el momento en el que el usuario lo requiera, sea de salida perfecta, tal como lo está pidiendo el usuario. Entonces no tiene que haber ninguna falla entre la base de datos y el diseño del software. Y bueno, tenemos las referencias de donde sacamos absolutamente todo. Como conclusión, quiero destacar que es sumamente importante el diseño dentro de un software, ya que este nos ayuda a que el usuario tenga mejor manejo de él, que no sea tan complejo, pero sobre todo que sea entendible, que el usuario pueda interactuar muy fácil y muy rápido, que cualquier persona pueda hacer uso de él. Entonces es sumamente importante destacar que el diseño dentro de un software no debe de ser hecho nada más a la y se va, porque no solamente tú como programador lo vas a entender, sino lo tiene que entender también la persona que externa, alguien más que lo está usando. Entonces, cabe concluir que es sumamente importante dentro de un sistema de software, cualquiera, ya sea pequeño o grande, el diseño.